Bueno, muy buenos días o tardes para todos los compañeros y es para presentar para la ESAT mi trabajo final en la materia de presupuesto público sobre el municipio de Cabollaro en el departamento del Meta. Pues el municipio de Cabollaro es un municipio muy importante que está ubicado en la altiplanicie de el departamento del Meta y es un municipio plano que pues tiene su ganadería, su biodiversidad muy rico en gastronomía, etcétera. Pues vamos a hablar sobre el tema del sistema de CHIT, Cuipo Municipal Z, Grupo 8. ¿Cómo iniciamos ese trabajo? Pues inició abriendo la página CHIT con Solidaridad de Hacienda e Información Pública de la Contraloría General de la Nación. Eh, seleccionamos la atención al ciudadano. Por cada municipio asignado, descargar programación de ingresos y gastos, ejecución de ingresos y gastos para el periodo 2016, Cuipo, tomar la última versión. Se selecciona la información del municipio seleccionado y se hace la consulta para la descarga. Tercero, convertir los valores en números. Eh, en el archivo Excel con la información descargada se convierten los valores a números. Vemos que al seleccionar la columna de presupuesto definitivo en programación de ingresos y de total recaudo en ejecución de ingresos. Eh, Aquí en esto vemos dos tablas, la tabla del presupuesto definitivo y la tabla de recaudo, eh, donde ahí podemos ver los ítems, fue el presupuesto total y el total de recaudo final. En el punto 5, seleccionar las columnas de apropiación definitiva en programación de gastos y de pagos en ejecución de gastos. Vemos que en la Administración Central del primer trimestre del 2026 y los comparamos con los otros trimestres. Vemos la apropiación definitiva en pesos y la otra tabla de pagos en pesos. Entonces vemos que es muy importante para la administración pública. En el punto 6 nos aplica que realizar un comparativo de los rubros y subrubros programado frente a lo ejecutado, que considere de mayor impacto en el municipio de Caullaro, tanto en ingresos como en gastos, y hacer un análisis vertical y horizontal de la representación gráfica. Entonces ahí hicimos todo el proceso comparativo entre la programación de ingresos y ejecución de ingresos del primer trimestre de 2026 y lo revisamos con los otros. Ahí miramos los códigos, el nombre de los ingresos corrientes, de los ingresos tributarios, de los impuestos directos, de la sobretasa ambiental, de la sobretasa ambiental urbana, de la sobretasa ambiental rural y del impuesto predial unificado urbano. Entonces vemos también el presupuesto definitivo en pesos y el total de recaudo del análisis vertical y de la variación absoluta en el análisis horizontal, la variación absoluta y en el punto final la variación relativa. Entonces vemos ahí donde están los porcentajes, que si se cumplió el 75% de las metas, el 32% finalizando el 85,62%. En este punto, pues en el trabajo determinamos en el punto séptimo, cuáles son los ingresos propios y de destinación específica por cada municipio. Los ingresos propios de libre destinación, también conocidos como recursos propios permanentes, son aquellos que el municipio recauda por su cuenta y puede utilizar con autonomía para sus prioridades locales, por ejemplo los gastos administrativos y la inversión que hace dentro del municipio. Los ingresos tributarios, los recaudos por impuestos directos e indirectos, como el impuesto de la industria y comercio ICA, el impuesto predial unificado y la sobretasa a la gasolina. En los ingresos no tributarios están los recursos provenientes de las tasas y contribuciones, multas, como los comparendos de tránsito, en el municipio hay una oficina de tránsito, y los derechos y trámites, y el cobro por la prestación de servicios públicos o de aseo. Muchas veces vemos que este tipo de proceso se hace porque a veces la sobretasa del aseo y eso se cobra en el registro, en el recibo de la luz, cuando muchas veces los municipios venden las empresas a una empresa privada. Entonces, los ingresos de destinación de las rentas de propiedad, los rendimientos financieros generados por las inversiones, excedentes de liquidez o utilidades de empresas comerciales del municipio. En el segundo ítem
y los ingresos de destinación específica. Son fondos que provienen principalmente de transferencias del gobierno nacional o de rentas creadas por ley y solo pueden invertirse en sectores específicos. El Sistema General de Participaciones. Esta es una gran bolsa nacional donde están todos los recursos del Estado y los recursos de la Nación transfiere anualmente a los municipios por mandato constitucional en el artículo 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. Su uso es forzoso y exclusivo para financiar salud, educación, agua potable, deporte y propósito general. También se puede hacer que los departamentos, por ejemplo, de la RAT puedan hacer megaproyectos en conjunto. Por ejemplo, Tolima con Quindío y Risaralda, digamos, si hay un puente, hay la necesidad de hacer un puente entre los tres departamentos, entonces se une ese proyecto y se presenta a las regalías, donde tiene un proceso de triangulación muy fuerte dentro del Estado y muchas veces esos recursos son difíciles de ejecutar porque tienen muchos filtros y es muy difícil sacar esos grandes proyectos avantes, pero se pueden hacer con una buena gestión y una buena proyección a futuro. Entonces, vemos que la sobretasa de los impuestos especiales creados por leyes nacionales para fines puntuales como el impuesto al turismo, el IVA social, las tasas pro deporte y la recreación que se hace para la población. En el otro punto, los recursos de cofinanciación. Estas ayudas o convenios de otras entidades gubernamentales destinados a la ejecución de obras puntuales de infraestructura. Aquí, ¿qué podemos ver? Que muchas veces hay proyectos que desde la nación se confinancian con el departamento y con el municipio. También se puede gestionar en otros presupuestos también con embajadas, con ONGs, con convenios internacionales y con convenios también con otros países de municipio a municipio, intermunicipales, como por ejemplo se hace con España, en Iberoamérica, etc. Entonces, para que ellos transfieran presupuesto y también muchas veces se ejecuta con un presupuesto ya personal o se envía personal para que trabaje en labores sociales y ambientales. Entonces, en el punto 8 se determina cuáles son los gastos por consejo, personería, vigencias futuras y rezago presupuestal por cada municipio. Para el periodo analizado, que es el primer trimestre del año 2016, los gastos en el consejo son 117.585.602 pesos. En la personería de Caullaro se ejecutó 46.766.988 y para las vigencias futuras ordinarias se hicieron 6.676.490.456 y en el rezago presupuestal de las cuentas por pagar, las reservas fue de 2.591.186.830. En la otra fue de 1.016.690.470. Para la tercera cuenta da igual a 3.607.867.300 pesos. Y en el punto 9 se conceptúa sobre la ejecución de recursos de ingresos versus gastos por parte de cada administración municipal. Se descargó el CIFIN en el Departamento Nacional de la Nación y el índice de desempeño municipal y lo analizamos o lo analicé. Según el reporte de desempeño fiscal del municipio de Caullaro, podemos ver que el indicador de cumplimiento tiene un desarrollo porcentual del 52,36% según la calificación de los resultados en una holgura del 60% y una capacidad de ejecución de inversión del 88,96% que da un resultado del IDF 64,36%, dando un rango tercero vulnerable. ¿Qué quiere decir esta comparación matemática? Que 3 es mayor o igual que 70 y menor que 70. Pues muchas veces en estadística se lee de 60 a menos de 70 o de 60 a 69. Entonces miramos que en el punto 10, tomar la ejecución de ingresos y gastos para el último periodo, investigar 5 indicadores presupuestales y realizar los análisis a cada indicador. Pues en los indicadores que se analizaron analizamos los ingresos, analizamos los gastos, los análisis verticales, el análisis horizontal y las inversiones que se han hecho dentro del municipio de Caullaro. En el punto 11, investigamos 3 clases de proyecciones o estimaciones del presupuesto y seleccionamos la que consideramos más se ajusta al municipio y la explicamos. En la clase de proyecciones presupuestales son
Vemos el presupuesto histórico o tendencial, que utiliza los datos de ejecución de años anteriores de recaudo y gasto como base para proyectar el futuro. Analiza las tendencias estadísticas de las finanzas municipales. Y en el presupuesto incremental toma el presupuesto del año en curso y le suma un porcentaje fijo o variable, ajustado por factores como la inflación, el crecimiento poblacional o a nuevas necesidades. Entonces vemos que el presupuesto por programas y resultados enlaza los recursos financieros con metas, objetivos y proyectos específicos. En el contexto colombiano se enfoca en financiar los pilares del plan de desarrollo municipal. El sistema más objetivo para un municipio articula una base incrementalista para los gastos y obligaciones del funcionamiento y del servicio de la deuda, con una proyección de programas y metas para la inversión social y la infraestructura. También el sistema lo recomienda que ofrece los siguientes beneficios cuando son viables. Garantiza la operatividad, el municipio no puede empezar de cero y toma un método base cero cada año porque requiere mantener una estructura administrativa básica y un método incremental que permite indexar salarios o costos operativos y transferencias de ley. También hay un cumplimiento legal. La administración local colombiana está obligada a ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo y también al Plan Municipal de Desarrollo, y la asignación por programas asegura que el dinero se destine al impacto social, real, educación, salud, vías, y esto es medido por indicadores. La transparencia y el control. Vemos que es muy importante aquí, facilita la gestión pública territorial y sobre todo que se debe manejar las veedurías ciudadanas, que el ciudadano haga su control social y político, porque en muchos municipios los veedores también son asesinados y son perseguidos. Entonces es muy importante que el municipio le dé la participación a las veedurías ciudadanas, y está contemplada en la Constitución Política del 91. Y en el punto 12 tenemos en cuenta las conclusiones de todos los rubros principales del presupuesto del departamento, donde se destaque lo más relevante según consideraciones del grupo. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo video de unos minutos para conocer las conclusiones y todo el proceso que se hizo de este gran trabajo, que se hizo en conjunto con la compañera Ángela y con la compañera Pilar, para el grupo número 8. Muchas gracias al docente y a los compañeros, muy amables.